Hola a todos. Bueno, comenzamos hoy con una nueva unidad, en este caso derivadas. Vamos a tratar de definir hoy qué es la derivada desde un punto de vista físico y desde un punto de vista geométrico, que son los dos caminos que se siguieron originalmente para poder encontrar la definición o para poder encontrar la derivada. Comencemos viendo la definición desde el punto de vista físico. Tenemos entonces acá cuatro gráficos de distancia en función del tiempo. Si observamos, en todos los casos, la distancia recorrida es la misma, que son 400 kilómetros. Y el tiempo empleado para hacer este recorrido es de una hora, ¿sí? De 14 horas, ¿sí? En todos los casos, distancia recorrida sobre tiempo empleado nos va a dar el mismo resultado. Ahora, observemos cómo es el desplazamiento del móvil, que es lo que nos está mostrando el gráfico. Como vemos, no se mantiene la misma velocidad en todo momento. ¿Por qué? En este caso es una recta. La recta me dice que la velocidad en todo el recorrido es la misma. En este caso, tenemos una velocidad al principio, aumenta y vuelve a disminuir, ya que las pendientes de estas partes de recta son diferentes. En este caso, como vemos, cada vez es un poco mayor la velocidad, por eso la curva está de esa manera. Y en este caso comienza con una velocidad mayor que se va haciendo menor a medida que nos acercamos al final. Bien, entonces, ¿qué sucede acá? La velocidad media de cada uno de estos recorridos es la misma, porque la distancia total dividido el tiempo total nos da el mismo valor. Pero, ¿qué sucede si queremos saber en un instante determinado cuál es esa velocidad? Para eso justamente vamos a necesitar la derivada. Partamos entonces de la definición de velocidad media. Tenemos entonces un gráfico, un tiempo A, un tiempo B, la distancia recorrida en ese tiempo A y la distancia recorrida en ese tiempo B. Y queremos entonces ver cuál es la velocidad media. Sabemos que velocidad es igual a variación de distancia sobre variación de tiempo. La variación de tiempo es B menos A, o sea, el tiempo mayor menos el tiempo menor. Y la variación de distancia será la distancia en B menos la distancia en A. Por lo tanto, la velocidad media entre los puntos A y B será la variación de distancia B menos distancia A, dividido la variación de tiempo B menos tiempo A. Bien, pero esto nos define entonces la velocidad media en este trayecto. ¿Cómo podemos hacer para determinar, por ejemplo, cuál es la velocidad en el punto A, o cuál es la velocidad en el punto B, o la velocidad en cualquier punto del recorrido que yo quiera averiguar? Ya que esta fórmula solo me permite averiguar el promedio entre dos puntos. Muy bien, veamos una pequeña animación como para darnos cuenta qué sucede o qué podemos hacer para lograr obtener la velocidad instantánea en un punto cualquiera. Bien, en esta animación que nos deja la profesora Gandolfi en la guía de trabajo y que podemos acceder a través del link o a través de un código QR que aparece, observamos, ¿sí?, un gráfico un poco distinto al que teníamos recién, pero tenemos un punto A, un punto B, la curva que corresponde al movimiento y dos rectas. Una recta que es tangente al punto A. Tangente significa que solo toca la curva en ese punto A. Y otra recta que está en azul que denominamos recta secante. Recordemos que una recta secante es una recta que corta en dos puntos. Muy bien.
Recién decíamos que queríamos averiguar cuál era la velocidad instantánea. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la velocidad en ese punto A, debería lograr que la variación de tiempo y la variación de distancia sea prácticamente nula. ¿Por qué? Fíjense, si yo voy acercando el punto B, si es que me deja la aplicación, entonces, desplazando el punto B, observen que la recta secante va cambiando de posición. A medida que nos vamos acercando al punto A, es decir, que B está prácticamente sobre el punto A, que cada vez la variación de tiempo y la variación de distancia se van haciendo más pequeñas, vamos a llegar a un momento en el cual prácticamente vamos a estar con el punto B sobre el punto A. Es decir, estamos haciendo que el punto B tienda al punto A. Es decir, que estamos haciendo que esa variación entre B y A se haga cada vez más pequeña, prácticamente cero. Es decir, que esa recta secante se comience a convertir en la recta tangente. Para lograr esto, es decir, lograr que el punto B, que corresponde a la distancia B, se acerque al punto A, vamos a utilizar algo que trabajamos en la guía anterior, que es un límite. De manera tal que la velocidad instantánea en el punto A va a ser igual al límite cuando B tiende a A, es decir, cuando este valor de B prácticamente está superpuesto con A, de la variación de distancia sobre la variación de tiempo. ¿Qué sucede? Cuando B tiende a A, esta distancia y esta son prácticamente la misma. Por lo tanto, la variación de distancia es casi cero. Y lo mismo va a suceder con el denominador, que también va a ser casi cero. Quiere decir que nos encontramos ante la presencia de un límite indeterminado. La definición de derivada es un límite indeterminado. Es decir, que cuando comenzamos a trabajar con la definición, vamos justamente a encontrarnos con una indeterminación. Y que vamos a tener que obviamente salvar para poder determinar cuál es esa velocidad instantánea. Pero como podemos observar en este caso, tenemos dos variables, porque tenemos A y tenemos B. Dos puntos que pueden desplazarse hacia cualquier lugar, más allá de que uno lo dejemos fijo, como es el caso del punto A, y después movamos el punto B. Llevemos esto a una expresión funcional. Bien, esta función f de x, tenemos nuestro punto A, nuestro punto B, que lo vamos a convertir en A más un cierto valor h. Esto para no tener dos variables distintas, es decir, con conocer el punto A y tener una variación, vamos a tener el punto B. Las imágenes que corresponden al punto A, que son f de A, y la que corresponde al punto B, que será f de A más h. Con esto veamos entonces la variación de f de x y la variación de x, que son las dos que necesitamos para cumplir con la misma variación que teníamos en el caso de la velocidad. Como podemos observar, entonces tenemos que delta f es igual a f de a más h menos f de a, es decir, la variación entre los dos valores de la función, y que la variación en x es b menos a, pero b es a más h. Si a más h le sacamos a, nos vamos a quedar solamente con h. De esta manera estamos independizándonos un poco de las variables. Es decir, ya no tenemos tantos valores que se puedan mover. Simplemente necesitamos conocer cuánto es el valor de a y necesitamos conocer la variación de esta función. De manera tal que la variación de la función respecto de la variación de x, es decir, variación de y sobre variación de x, nos queda expresado de esta manera: f de a más h menos f de a sobre h.
A este cociente se lo denomina cociente incremental. Y este cociente es el cociente elemental para definir la derivada. ¿Cómo vamos a definir la derivada? De la siguiente manera. Va a ser f' de a, la derivada en el punto a, f' corresponde a la expresión derivada, será el límite cuando h tiende a 0, es decir, cuando esta diferencia entre a y b es prácticamente nula, del cociente incremental. Este cociente incremental, recuerden que corresponde a la pendiente de una recta que pasa por el punto A y el punto B, o sea, la pendiente que es variación de y sobre variación de x. Por ese motivo, esta definición de derivada lo que nos está representando es la pendiente de una recta, no de cualquier recta, de una recta que, como vimos en el gráfico donde desplazábamos el punto B, una recta que se va a hacer tangente, que va a tocar solamente en el punto A. Quiere decir que la definición de derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto determinado. En este caso, la derivada en el punto A. Este resultado que vamos a obtener, el resultado del límite, que tiene que ser un número real, corresponde a la pendiente de una recta tangente, de la recta tangente, porque hay una sola por cada punto, de la recta tangente a la función en este punto A. Entonces, supongamos que queremos encontrar la derivada a esta función, que es una recta, 2x más 3, en un punto determinado. Por ejemplo, en a igual a 1. Muy bien, apliquemos entonces la definición de derivada y veamos a qué resultado llegamos. Entonces, según la fórmula, la definición que vimos, f' de 1 será el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Muy bien, veamos qué valores toman f de 1 más h y f de 1. Como sabemos, f de 1 significa que voy a reemplazar en la x el valor 1 y hacer la cuenta, que en este caso me da 5. Y si ahora quiero averiguar f de 1 más h, voy a tener que reemplazar x por 1 más h, de forma tal que esta es la expresión que obtenemos. Vamos a tratar de reducirla aplicando distributiva y agrupando. Entonces obtenemos que f de 1 más h es 5 más 2h. Muy bien, reemplacemos en nuestra fórmula y veamos qué sucede. Como podemos observar, al hacer el reemplazo, 5 y menos 5 se van a cancelar. Por lo tanto, vamos a obtener el siguiente límite, que es el límite de h tendiendo a 0 de 2h sobre h. En ese momento podemos simplificar las h's y por lo tanto obtener el resultado final, que va a ser el límite cuando h tiende a 0 de 2. 2 es un número que no varía con h, por lo tanto el resultado que obtenemos es 2. Quiere decir entonces que la derivada en el punto 1 de mi función es igual a 2. Esto quiere decir que por el punto 1 va a haber una recta tangente que va a tener pendiente 2. Este ejemplo que vimos se puede aplicar cambiando el valor de a. Tienen ustedes en la guía la opción con otro valor de a y se puede hacer con todos los valores que ustedes quieran, ya que el procedimiento es exactamente el mismo en todos los casos. Ahora tenemos una función cuadrática, x cuadrado menos 2x, y queremos obtener la derivada en 0 en este caso. Es decir que vamos a plantear nuevamente el procedimiento que hicimos antes aplicado a esta función cuadrática. Entonces, la derivada en 0, f' de 0, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0, todo dividido por h. Encontremos los valores que corresponden a la función en cada uno de esos puntos
y veamos cómo se resuelve este límite. Como vemos, f de 0, reemplazamos 0 en x y nos va a dar 0. Y f de 0 más h, que es lo mismo que f de h, porque 0 más h es h, será h al cuadrado menos 2h. Reemplazamos la x por la h. Veamos qué pasa cuando la colocamos en el límite. Al colocarlo en el límite nos encontramos con esta expresión. Una expresión que si reemplazamos h por 0 nos va a quedar 0 sobre 0. Es decir, una indeterminación que deberemos salvar. Para eso lo que vamos a hacer es factorizar el numerador. Sacamos h factor común en el numerador de forma tal que nos va a quedar esta expresión en la que podemos simplificar h, que es lo que estábamos intentando hacer para lograr salvar nuestra indeterminación. Nos queda entonces el límite cuando h tiende a 0 de h menos 2 y lo resolvemos. El resultado que obtenemos es menos 2, entonces decimos que la derivada de la función f de x en 0 es igual a menos 2. Quiere decir que en 0 de x vamos a tener una recta tangente que tiene pendiente menos 2. Si vemos el gráfico de la función cuadrática y vemos cuál es esa recta tangente, vamos a entender mejor. Veamos el gráfico. Acá tenemos el gráfico de la función cuadrática. Vemos el punto 0, ¿sí?, que corresponde a la función. Si uno traza justamente una recta tangente en este punto 0 de la función, nos vamos a encontrar que su pendiente va a ser igual a menos 2. Fíjense ahí, la regla nos está marcando esa recta tangente, ¿sí? Si la colocamos bien sobre el punto, que es el único punto de contacto, nos damos cuenta de que la pendiente es menos 2, que es justamente la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, resumiendo, la derivada en un punto es, desde el punto de vista de la geometría, la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. Y desde el punto de vista de la física, la velocidad instantánea en dicho punto o en dicho tiempo. En ambos casos, el límite que la define es exactamente el mismo y es el que vimos anteriormente. La derivada en el punto A será el límite cuando h tiende a 0 del cociente incremental de la función respecto de h. Es decir, f de a más h menos f de a sobre h. Que como vemos es siempre un límite indeterminado que vamos a tener que salvar realizando algún tipo de simplificación. O alguno de los caminos que vimos en límites para salvar la indeterminación del tipo 0 sobre 0. Esta fórmula es la que vamos a utilizar para cualquier función para poder determinar la derivada en un punto específico de esa función. Esto es lo que denominamos derivada puntual, es decir que para cada punto tenemos que calcular este límite. Por el momento eso va a ser lo que vamos a estar trabajando. Bien, en el próximo video seguiremos avanzando con la derivada. Muchas gracias.